Hola a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a este quinto episodio de nuestro podcast Conexión Mental. Nosotras somos Katy Olivo y quien les habla, Gabriela Arias. Gabriela, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí nuevamente. ¿Cómo estás tú? Bien, Katy, ¿cómo estás tú? También muy bien, como siempre, muy contenta de estar aquí contigo, llegando a nuestros oyentes con un nuevo tema en conexión mental, un tema que de cierta forma tiene conexión con lo que hemos venido conversando durante toda esta tercera temporada, que hemos estado hablando de estrés, de ansiedad, de ataques de pánico. Hoy estaremos conversando de un tema muy importante también y relacionado a todas estas temáticas, pero encaminado al entorno organizacional. Así que tenemos de verdad una invitada muy especial. Bueno, este tema que estaremos conversando el día de hoy es sobre insatisfacción y estrés en el entorno laboral. Como les dijo Katy, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Eliana Quiroz. Eliana, buenos días, ¿cómo estás? Hola Gabriela, hola Katy, estoy entusiasmada de hacer parte de Conexión Mental. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Eliana. De verdad, para nosotros es un placer, un gusto contar con tu compañía, con tu experticia para este espacio, para que nuestros oyentes también puedan conocer un poco más de esta temática. Así que nos gustaría primeramente también que nos cuentes un poco más sobre tu trayectoria laboral, tu trayectoria profesional, para que nuestros oyentes te conozcan. Bueno, pues mi profesión de base está en la psicología. Tengo una especialización y una maestría en gerencia del talento humano y actualmente estoy en formación doctoral en la Universidad de Almería. He contado con experiencia en departamentos de gestión humana. Trabajé 5 años para el sector salud. Allí lideré un programa de humanización en salud y ya desde hace varios años, 9 años aproximadamente, pues trabajo en diferentes universidades. He trabajado en diferentes universidades. Actualmente estoy trabajando para la Universidad Católica de Pereira en el marco del programa de psicología y también me dedico a la consultoría organizacional. Ok, perfecto, maravilloso esa gran trayectoria, ese perfil profesional y sobre todo de que lo pones a disposición hoy de nosotros, de nuestros oyentes, para brindarnos también parte de tu conocimiento. Bueno, y adentrándonos un poco también en el tema y en tu experiencia, en lo que nos acabas de comentar, queríamos que nos introduzcas un poco desde tu experiencia dentro del campo organizacional, que es el campo en el que trabajas y te has movido. Cuéntanos un poco sobre el tema que nos trae hoy a este episodio de Conexión Mental, el síndrome de burnout o ese estrés laboral, esa insatisfacción también en ese entorno de trabajo. Claro, Gabriela, mira, eh, yo parto de lo siguiente: la etapa del ciclo vital más amplia de los seres humanos es la adultez. Y en la adultez, por excelencia, por naturaleza, estamos en entornos organizacionales trabajando. Y pienso que si los gobiernos y las naciones hablan de salud mental, necesariamente hay que hablar de la salud mental laboral en los entornos organizacionales, porque con nuestros compañeros de trabajo compartimos a veces más horas que con nuestros propios familiares. Así que lo que ocurre en el marco de una organización, lo que ocurre alrededor de las relaciones laborales va a tener un impacto muy grande en la salud mental de las personas. Entonces, si nosotros hacemos parte de una organización en la cual hay relaciones cálidas, hay un clima organizacional óptimo, hay factores de protección psicosocial en ese entorno laboral, pues es más factible que podamos desarrollar organizaciones saludables, que podamos hablar de trabajadores saludables. Pero el escenario contrario, pues también es una realidad. Cuando estamos en una organización donde hay factores de riesgo psicosocial, donde hay prácticas de acoso laboral, donde el estrés laboral no es algo episódico, porque esto es importante mencionarlo, el estrés también es natural de la vida de los seres humanos, pero cuando ocurre de manera episódica, ¿cierto? Porque estamos en un cierre financiero, porque vamos a recibir una auditoría, porque estamos esperando algo muy importante de nuestro lugar de trabajo. Entonces, cuando ocurre de manera episódica, está bien, es natural, hay que tener unas estrategias de afrontamiento para hacerle frente, pero lo que ocurre con algunas personas, Katy y Gabriela, es que se quedan en un estado crónico de estrés laboral. Es decir, su día a día
es ese estrés laboral. Y creo que es allí donde hay que hacer un llamado muy importante para, primero, no naturalizarlo, no creer que hoy día es normal no dormir bien, estar angustiados todo el tiempo, tener sobrecarga laboral. Creo que no debemos naturalizarlo, que debemos identificar cuáles son esas señales de alarma y qué hacer. ¿Qué hacer a nivel de la persona, a nivel del individuo? ¿Qué hacer como equipo de trabajo? ¿Qué hacer cuando yo veo a mi compañero de trabajo así? ¿Y qué hacer cuando estoy de la parte directiva de una organización y puedo tomar medidas para mitigar esos factores de riesgo psicosocial en los trabajadores? Ujú. Perfecto, hablas de algo que me parece increíble que lo menciones, Eliana, y es el tema de que sin querer muchas veces normalizamos, ¿sí? Ciertas señales, ciertos signos, ciertos síntomas que tal vez vamos experimentando dentro de estos entornos y por eso no hacemos nada, por eso decimos no es normal, esto de cierta forma va a pasar y de pronto es posible que sí pase, pero resulta que hay personas a las cuales no saben gestionar este estrés, volviéndose cada vez más crónico y comienzan realmente a aparecer ciertos problemas que son más frecuentes en el día a día de esta persona. Entonces, acá importante, mencionaste señales de alarma. Me gustaría de pronto que nos comentes, tal vez relacionado a esto que estamos conversando, cuáles podrían ser precisamente, no sé si llamarle signos y síntomas o más bien señales de alarma para ir detectando cuando realmente algo no está bien en nuestra vida, hablando en el entorno laboral y en diferentes áreas de ajuste también que se ven relacionadas. Claro, yo creo que aquí hay algo importante y es que en el estrés laboral aparece una sintomatología fisiológica, emocional. Hay personas que comienzan a experimentar, por ejemplo, caída del cabello, gastritis, tensiones musculares, cefaleas tensionales, alteraciones en el sueño, falta de concentración. Y claro, muchas personas van al médico, a su consulta general y comienzan a referir una serie de síntomas y hoy una respuesta bastante común es, ¿y usted está estresado? Y parece que nadie puede decir no a esa pregunta. Hoy parece, como dice Byung-Chul Han, estamos en la sociedad del cansancio. Y claro, cuando naturalizamos que sí, es que estoy muy estresado por cuestiones de trabajo, creo que ahí es donde hay que decir un momento, es natural, que era un poco lo que estaba planteando ahora. Entonces, creo que acá es importante hacer una diferencia entre cuando estoy pasando por un episodio de estrés, que decía ahora que lo podemos experimentar, pero cuál va a ser la característica, es que tiene una intensidad muy fuerte, ese episodio de estrés, un día, 3 días, 4 días, una semana, rompe mi momento de equilibrio, mi homeostasis, me sube el cortisol porque estoy experimentando un estrés importante por algún suceso que voy a ver en el trabajo. Pero cuando ese suceso pasa, yo vuelvo y me siento tranquilo. Es decir, pasa la auditoría y yo digo, uf, vuelvo y estoy otra vez tranquilo, retomo, disfruto de mi actividad laboral. Lo que ocurre, por ejemplo, con las personas que padecen, experimentan el síndrome del quemado o el síndrome de burnout, es que ese estrés comienza a convertirse en crónico y aparecen 3 características que quisiera mencionar como esos signos de alarma. Uno es el agotamiento emocional permanente. Es un agotamiento emocional, pero también es un agotamiento físico. Es decir, es esperado que un viernes a las 4 de la tarde digamos, ya que llegue el fin de semana, necesito descansar, quiero descansar. Que después de llevar 11 meses trabajando de forma continua, percibamos que necesitamos vacaciones. Pues ya me quiero ir 15 días, 20 días de descanso. Pero hay personas que están agotadas desde el lunes a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 5 de la tarde. Es decir, todo el tiempo. Digamos que eso no lo podemos naturalizar, que sea un lunes esté arrancando la semana laboral y diga, ya no quiero más, ya estoy muy agotada. O que se vaya a vacaciones y regrese y diga, de nuevo necesito salir a vacaciones, estoy altamente agotada. Agotada físicamente, pero también un agotamiento en el acercamiento con mi trabajo. Pienso en mi trabajo y eso me agota más. Y eso es peligroso porque es que el trabajo a las personas nos aporta sentido, nos aporta vitalidad, nos debe aportar energía. El trabajo es una dimensión muy importante de la vida de los seres humanos, conecta con una categoría mucho más ontológica, trascendental, de nuestro propio sentido de vida. Entonces, que pensar en mi trabajo de repente y de manera inmediata, condicionada, me genere agotamiento, ya es un signo de alarma. El segundo es las actitudes cínicas, la despersonalización,
¿Qué quiero decir con esto? Que de repente tengo una respuesta con un compañero de trabajo, con un cliente, con un usuario, en el cual yo misma me desconozco y digo, caramba, yo antes no me comportaba de esta manera, como que no me importa la situación que ese cliente me está comentando, como que le entregué, soy profesional de la salud y le entregué este diagnóstico a este paciente, vi que se puso a llorar y no me importó, me distancio emocionalmente, coloco una barrera frente a lo que está ocurriendo con esa persona, comienzo a asumir actitudes cínicas y despersonalizadas en mi lugar de trabajo. Eso también es un signo de alarma. Y el tercero que quiero mencionar es cuando hay un quiebre en nuestra autoeficacia profesional. ¿Qué es la autoeficacia? Es la creencia que yo tengo en mis propias capacidades. Entonces, yo, Eliana, voy a desarrollar una capacitación en una empresa y creo que cuento con las capacidades para hacerlo bien. Yo soy comercial en mi empresa y creo que tengo todas las habilidades para ir y vender las pólizas que vendo en mi organización. Cuando comienzo a dudar sobre mí misma, digo, ¿será que yo sí debí estudiar esta profesión? ¿Será que yo sí debo ocuparme a esto? Es que estoy cometiendo muchos errores. Cuando comienzo a dudar de mí misma, de mí mismo, cuando hay un quiebre en esa autoeficacia, también ese es un signo de alarma. ¿Por qué? Porque se fractura un recurso personal muy importante, que es la creencia en que yo puedo lograrlo, en que yo puedo tener un buen desempeño en mi lugar de trabajo. Digamos que podría mencionar mucho más, pero quisiera centrarme en esas tres: agotamiento emocional, cinismo y ese quiebre en la autoeficacia. Eso es muy importante porque nos hablas también a nivel personal, cómo efectivamente ese estrés se ve manifestado en la vida de la persona. Pero también es importante que nos puedas hablar de esas situaciones o causas que facilitan que toda esta sintomatología emocional, también comportamental, porque nos hablaste de ese cinismo al que llevan las personas, esas situaciones de pronto incómodas con otros compañeros, pero qué situaciones puntuales en el trabajo las personas pueden identificar que pueden ser posibles causantes o detonantes de toda esta sintomatología. Claro, voy a responder como a tres niveles, Gaby. Primero, a nivel individual, algunos estudios reportan que algunos rasgos de personalidad pueden tener una mayor predisposición a desarrollar algunas patologías ocupacionales como el síndrome de burnout. Cuando la persona es ansiosa, por ejemplo, puede haber una mayor tendencia a, ¿sí? Algunos rasgos de personalidad pueden estar asociados a, pero también pues está lo que ocurre a nivel de equipo de trabajo. Cuando estoy en un equipo de trabajo, por ejemplo, que no tiene relaciones de colegaje, cuando estoy en un equipo de trabajo en el cual no nos apoyamos como compañeros, en el cual hay conflictos, hay prácticas, por ejemplo, de acoso laboral, pues también hay una mayor, digamos, como que un escenario propicio para que yo pueda agotarme, para que yo pueda quemarme. Pero aquí pues quiero como hacer mayor énfasis en la responsabilidad que tiene la organización a nivel de pensar su cultura organizacional, por ejemplo, sus prácticas organizacionales saludables. ¿Por qué? Porque a veces las personas comienzan a agotarse porque hay un mal diseño del puesto de trabajo. Es decir, por más que yo sea capaz de desarrollarme exitosamente en mi trabajo, es que es humanamente imposible que una sola persona en 8 horas al día haga todo lo que debo hacer. Entonces hay un mal diseño del puesto de trabajo. Si tenemos unos diseños inadecuados, pues ya sabemos que ese puesto de trabajo va a quemar a Pepito o a Pepita que venga y ocupe este lugar de trabajo. Bien, entonces creo que el diseño del puesto de trabajo es muy importante, pero también tener prácticas organizacionales saludables permitiría hacer prevención. Y yo creo que como que quisiera centrarme en esta idea porque aquí recuerdo una entrevista que le hace un investigador, Arturo Juárez, a Cristina Maslach. Cristina Maslach es tal vez la persona que más ha estudiado el síndrome de burnout en el mundo. De hecho, la prueba más utilizada, que es el MBI, el Maslach Burnout Inventory, pues es diseñado por ella, es pensado y diseñado por ella. Entonces, le pregunta, doctora Maslach, ¿cuál es la mejor forma de prevenir el burnout? Ella dice, la mejor forma de prevenir el síndrome de burnout es promoviendo el engagement. ¿Y eso qué quiere decir? Que si queremos atacar lo negativo, lo patológico en las organizaciones, una manera muy estratégica es fomentando los estados positivos. En este caso,
el engagement vendría a ser la antítesis del síndrome de burnout. ¿Y yo qué quiero decir con esto? Que si en el burnout yo estoy agotado, estoy cínico, estoy con mi autoeficacia fracturada, en el engagement me siento vigorosa, enérgica, con dedicación, con orgullo por lo que hago y siento que el tiempo pasa muy rápido porque estoy disfrutando de la tarea que estoy realizando. Entonces yo pienso que las organizaciones tienen una tarea fundamental a la cual no la deberían esquivar y es diseñar e implementar prácticas organizacionales saludables. Porque cuando no tenemos prácticas organizacionales saludables, entonces comienzan a aparecer factores de riesgo psicosocial. Y lo que pasa allí, Gaby y Katy, es que cuando se van sumando factores de riesgo psicosocial, pues aparecen riesgos psicosociales. Por ejemplo, hay sobrecarga de trabajo, hay un mal diseño del trabajo, hay ambigüedad en la tarea. Yo no tengo claro quién es mi jefe porque aquí todos me mandan en la organización, aquí todos me dan órdenes y se creen mi jefe. Entonces hay una ambigüedad respecto a esa figura de liderazgo. Hay problemas en el clima organizacional. Entonces, cuando todo eso comienza a sumarse, pues es mucho más factible que aparezca el estrés, el síndrome de burnout, el conflicto trabajo-familia, el acoso laboral, que van a ser los riesgos psicosociales. Si no queremos movernos en ese escenario de los riesgos psicosociales, una vía estratégica es el de fomentar prácticas organizacionales saludables. Ok, perfecto. Estás hablando de temas que tienen que ver precisamente con esa promoción y con esa prevención dentro de las organizaciones. Tal vez hay alguna otra adicional que tal vez pudieras comentarnos o inclusive verlo desde el lado de cómo podemos concientizar, porque yo pienso realmente, también como psicóloga organizacional, de que el capital más importante de una organización son sus colaboradores. ¿Cómo concientizar dentro de las organizaciones, sí, a los altos mandos, a los directivos, frente al tema de que es importante desarrollar lo que tú estás mencionando, un programa de riesgo psicosocial, de diseñar bien los puestos de trabajo, de cierta forma trabajar en un programa de bienestar en pro a la salud mental y emocional de sus de sus colaboradores? ¿De qué forma podemos concientizar esto dentro de la organización, Eliana? Ojalá y que este podcast, Conexión Mental, también lo estén escuchando directivos en las organizaciones, que pues pueda tener esta apertura y si no, que lo podamos recomendar a los directivos de nuestras organizaciones, porque es que es totalmente estratégico generar esta sensibilización, esta concientización, porque cuando decimos, creemos un programa para que mi organización sea saludable, diseñemos prácticas de salud mental para implementar, a veces creemos que eso es un costo. Entonces, ¿eso cuánto me va a valer? Y usualmente la respuesta de los directivos y de las directivas es, eso vale mucho. Y cuando las organizaciones están pasando por crisis financieras, necesitan hacer recortes, al primer área que miran es a la de gestión humana. Entonces, recortémosle al bienestar, recortemos a formación, a capacitación. Y entonces, claro, ¿por qué ocurre eso? Porque creemos que es un gasto, cuando realmente es una inversión. Eso que tú decías, Katy, es que las personas somos el capital más importante para las organizaciones. Y esto suena bonito y pudiese parecer un discurso muy romántico. Puede que lo veamos desde esta perspectiva, pero además de ser bonito y romántico, es que es sumamente estratégico, porque somos las personas las que apalancamos el cumplimiento de los objetivos para las organizaciones. Entonces yo creo que una buena manera es, primero, identificar y reconocer que nuestro país tiene una cantidad de normativas, resoluciones, decretos respecto a la obligatoriedad que tienen las empresas para implementar programas de prevención y prevención respecto a la salud mental en las organizaciones, ¿sí? Pero más allá de lo normativo es poder trazar indicadores. Creo que esta es una buena manera, es decir, cuando como directivo de una organización me pregunto, mira, ¿cuánto me vale a mí las incapacidades laborales? ¿Cuánto me vale a mí el ausentismo? ¿Cuánto me vale a mí el presentismo? Porque es que hay personas que llegan y cumplen su horario laboral, pero no son productivos todas las horas que están allí y que se colocan a hacer otras cosas. Hay trabajadores que refieren, yo me coloco a ver Netflix, yo veo videos en YouTube, ¿cierto? Es decir, realmente no estoy siendo productivo en mi lugar de trabajo. Eh, cuando yo pienso realmente cuánto le vale a la organización que que un trabajador, por ejemplo, se incapacite por una cefalea tensional ocasionada en el trabajo, ¿cuánto le vale la rotación de personal?
es que las personas llegan a esta empresa y rapidito se quieren ir porque el clima es muy fuerte, porque es que nos agotamos todos acá. Claro, ¿cuánto le vale la rotación a esa organización? ¿Cuánto le vale volver a abrir un proceso de reclutamiento, de selección, de contratación, que la persona llegue a ese lugar de trabajo y pase esa curva de aprendizaje, le coja el tiro a ese puesto de trabajo, comience a ser productivo en ese puesto de trabajo? Es que le vale mucho a la organización, cuánto le valen las quejas de los clientes y de los usuarios por la actitud de su personal. Eso le vale muchísimo. Lo contrario es mucho más rentable. ¿Sí? Y aquí recuerdo a la profesora Marisa Salanova que alguna vez en una entrevista le dicen, es que ese programa de salud laboral vale mucho. Y yo, si usted sabe cuánto le cuesta la enfermedad laboral, que la enfermedad es mucho más costosa realmente. Si los programas de salud nos parecen costosos, y lo coloco entre comillas, pues es que la enfermedad va a ser siempre más costosa. Desde ese punto de vista, pues es que es estratégico invertir en la salud física y mental de los trabajadores. Hablamos de las estrategias que pueden implementar las empresas, las organizaciones, pero a nivel personal también, esos trabajadores, ¿qué medidas podrían tomar si están viendo que pueden estar experimentando toda esta serie de signos o síntomas? Claro, yo creo que a nivel individual es importante que los seres humanos en general activemos prácticas de autocuidado. Y eso que tiene que, a que estoy haciendo referencia, que yo pueda cuidar de mi alimentación. Hay estudios que revelan cómo ciertos patrones de alimentación altos, por ejemplo, en carbohidratos, en ciertas grasas saturadas, en ultraprocesados, pues hacen que la persona se agote más fácil en su lugar de trabajo. Entonces, cuidar, por ejemplo, de la alimentación. Hay estudios crecientes en la última década que muestran cómo la actividad física se asocia con una mayor satisfacción laboral. Fíjense en que, digo, como algo que yo hago en mi tiempo libre, pues puede afectar mi rendimiento laboral. Y ese es el motivo por el cual muchas organizaciones hoy tienen gimnasios dentro de la fábrica. Esto ocurre con frecuencia en el Valle del Cauca, por ejemplo, en las industrias azucareras, o algunas organizaciones que dicen, hago convenio con un gimnasio, ¿cierto? Y del tiempo laboral le doy 30 minutos, una hora para que el trabajador vaya y pueda hacer actividad física. ¿Por qué? Porque en la medida en que cuido del trabajador, él cuida de mi organización. La alimentación, la actividad física, la higiene del sueño, la gestión de las emociones. Creo que las organizaciones deberíamos generar unas rutas de atención para que el trabajador pueda decir, muy bien, a lo mejor aún haciendo todas estas prácticas de autocuidado no me estoy sintiendo bien, y que las organizaciones puedan hacer un acompañamiento también, por ejemplo, psicoterapéutico para los trabajadores que puedan brindar esa ayuda clínica. Y esto estuvo en auge durante la pandemia y muchas organizaciones conservan aún este beneficio para los trabajadores. Y es que a veces necesitamos ese apoyo psicoterapéutico para tener unas estrategias de afrontamiento mucho más saludables para el estrés que enfrento en mi lugar de trabajo. Sí, creo que pueden haber allí múltiples alternativas, pero que así sean prácticas individuales, no deben nacer solamente del trabajador, sino que la organización debe hacer procesos psicoeducativos para enseñarle al trabajador. Por ejemplo, quisiera agregar esta otra, las prácticas de mindfulness. Entonces, mindfulness es algo que yo hago como persona, pero mi organización me puede enseñar a respirar. Una cosa tan básica de los seres humanos, y a veces la forma en la que respiramos hace que nos agotemos más en el día a día. Es como la organización podría, por ejemplo, enseñarme técnicas de respiración, de meditación, que me ayudan a hacer pausas activas y volver a mi lugar de trabajo con una mayor experiencia de bienestar subjetivo. Podemos decir entonces que si cuidamos de nuestros trabajadores, estamos cuidando de nuestras organizaciones, porque finalmente es esa planta humana, esa mano de obra, quienes hacen y forjan la entidad, la empresa o la organización. Me encanta esa ecuación que planteas, Gaby, estoy totalmente de acuerdo. Si cuidamos de nuestros trabajadores, ellos cuidarán de nuestra organización, porque finalmente, ¿qué es una organización? La organización no es la infraestructura, no son los muros, no son las paredes, no son los escritorios. Las organizaciones somos las personas. Y no solamente la sumatoria de personas, cuando decimos, en mi empresa somos 5.000 trabajadores, no solamente es la suma de esos 5.000 individuos,
sino que son las redes y las relaciones que establecemos, no solamente entre las personas que hacemos parte directa de la organización, sino también con los usuarios, con los clientes, con la comunidad, con las familias de los trabajadores. Así que creo que si cuidamos de la calidad de las relaciones al interior de nuestra organización, estamos cuidando de nuestra organización. Uh-huh. Ese es el retorno de valor que tendrá la organización, lo que hablabas ahorita, es algo muy estratégico, pero a veces los directivos no tienen claridad de ¿qué beneficio voy a obtener yo con esto? Si no ven es el costo de este programa está muy costoso, esto está muy caro, esto es algo que yo voy a gastar. No, es una inversión, porque va a haber un retorno de valor en el cual intrínsecamente la organización misma se va, obviamente, a beneficiar. Y creo que hace parte también de poder tener presente eso y poderlo trabajar también a manera de esa concientización, ¿cierto? Sin embargo, entonces acá todo lo que nos has hablado, Eliana, es algo muy ideal, como tú lo mencionaste ahorita. Ojalá estuvieran directivos escuchando este podcast. Esperemos de que sí. Nuestro podcast lo escuchan muchos psicólogos, muchas personas realmente de que les interesan todas estas temáticas de salud mental y emocional. Entonces esperemos de que pueda llegar realmente a los oídos que queremos que llegue este episodio de hoy. Pero entonces es algo muy ideal que, oye, aplaudo las organizaciones que en este momento, ¿sí?, tienen este grado de concientización, tienen estos programas para sus trabajadores, pero hablando tal vez en esos entornos que creo yo lastimosamente puede ser la mayoría donde no se está trabajando esto, ¿qué medidas, y aquí sería importante verlo, cuándo buscar ayuda profesional si yo veo realmente, listo, están escuchando este episodio, se están dando cuenta, oye, me siento identificado con esto, creo que de verdad hay algo que necesito hacer, pero no sé cómo hacerlo, porque no cuento con el apoyo de la organización, cómo busco ayuda, debo buscar ayuda, con quién debo buscar ayuda? Entonces, ¿qué le podríamos decir a nivel de esas recomendaciones o medidas, acciones que debo tomar si realmente me siento identificado en que pueda estar teniendo el síndrome de burnout? Yo creo que ahí hay varias formas de visualizar. Creo que sería bueno tocar las puertas de las áreas de talento humano que tienen conformados. Hay algunas organizaciones que tienen comités establecidos para brindar primeros auxilios psicológicos, así como tienen su comité de convivencia, por ejemplo. Creo que sería bueno tocar las puertas de estas áreas de talento humano, porque incluso el ministerio entrega unos protocolos de prevención y de actuación respecto al síndrome de burnout, y esos protocolos tienen un flujograma establecido como un mapa de ruta. ¿Qué hacer cuando yo identifico estos síntomas? Es algo que el ministerio también se ha planteado. Eh, a veces estos protocolos terminan en derivar al trabajador a la EPS, que pase por valoración por medicina general, por médico ocupacional, eh, y ya, ¿cierto? A mí me parece que esta es una forma de actuar y que está bien, es responder a unos lineamientos institucionales, gubernamentales, pero cuando reconocemos las particularidades de nuestro sistema de salud, sabemos que eso no es suficiente. Uh-huh. No es suficiente porque a veces la oportunidad en las citas, por ejemplo, en psicología en las EPS está a 3 a 4 meses, entonces digo, bueno, realmente esto está siendo efectivo. Entonces, yo creo que sería importante que como trabajadores también aportemos ideas a las áreas de talento humano, es decir, me estoy sintiendo de esta manera, ustedes como organización, ¿qué pueden hacer por mí? ¿Qué servicios pueden brindar? Y cuando la organización, pues, a lo mejor se hace la de la vista gorda y dice, este es tu problema, ¿cierto? No asume que este es un problema colectivo, porque es que el síndrome de burnout no es un problema individual, es un problema colectivo, ¿sí? O sea, el síndrome de burnout no se soluciona tomando un antidepresivo, por ejemplo. Pues porque es que yo puedo tomarme un ansiolítico, yo puedo tomarme alguna medicación, como podría ocurrir con depresión y con ansiedad, pero si voy a volver a un entorno laboral que es tóxico, pues no voy a tener cómo recuperarme, porque es que la recuperación es psicosocial. La recuperación tiene que ver con el individuo, con el equipo de trabajo y con la organización. Digamos que esto hace complejo el síndrome de burnout. Entonces, a veces cuando las organizaciones no nos escuchan, pues tomar medidas propias de buscar ayuda profesional en salud mental para que podamos hablar de esto que nos acoge. Y yo también pienso algo, y es que a veces intentamos cambiar mucho el entorno en el cual nos movemos y nos frustramos y nos frustramos y nos frustramos. Porque es que yo fui a gestión humana y yo di ideas, o yo le estoy diciendo a mi jefe que implementemos este programa y simplemente me dicen que no.
pues yo también creo que hace parte pues como de nuestra proactividad y de nuestra capacidad de agencia, y es que a veces lo mejor que podemos hacer es salir corriendo de esas organizaciones tóxicas. Es que lo he visto en muchas entrevistas que he realizado a lo largo de mi experiencia laboral, y hay trabajadores que me dicen, imagínate, Liana, que cuando empecé a trabajar en esta empresa, pues yo venía bien y de repente comencé a ser tratada por el internista, de repente me diagnosticaron fibromialgia, de repente voy al gastroenterólogo, estoy en una cantidad de consultas médicas y un día tomé la decisión y dije, no, saben que yo voy a renunciar. Y solo fue a renunciar y ya no visito ninguna especialidad médica. Es decir, el problema estaba focalizado, ¿no? Y entonces creo que también cuando estos entornos de trabajo están atentando contra nuestro bienestar, pues tampoco estamos obligados a permanecer allí, ¿cierto? Y a veces es más sano y más rentable también para nosotros como personas salir de estas organizaciones que quedarnos allí a costa de a veces nuestra vida, ¿sí? A veces de nuestra vida. Fíjense, por ejemplo, que en algunas culturas como las asiáticas se reportan, no solamente allá, esto ocurre en todo el mundo, pero se reportan fenómenos como el karoshi y el karohisatsu que tienen que ver con muerte súbita en el lugar de trabajo o suicidio en el lugar de trabajo. Es decir, es que esto puede llegar a unas dimensiones en las cuales la vida misma está en riesgo. Yo creo que también a veces es importante plantearnos si merecemos estar, si ciertas organizaciones nos merecen. Ujú. Así es, y sobre todo que hablas algo que es muy interesante también dentro del contexto clínico, y es que precisamente creo que esto es una bomba de tiempo, todos estos signos, todas estas cosas que nos has estado hablando, se pueden llegar a correlacionar clínicamente hablando con muchos síntomas, ¿sí? De personas que comienzan a desarrollar de pronto un trastorno emocional ya estructurado como tal, porque no se tomaron las medidas a tiempo. Entonces creo que es también un llamado a estar alerta, a tomar decisiones certeras también en el momento que hayan que tomarlas. Creo que es muy triste decirlo, pero es cierto de que si un trabajador llega a faltar, la organización lo reemplaza y no pasa nada, pero realmente hay una vida detrás, hay una familia detrás de esa persona. Entonces creo que es importante priorizar esto, y me encanta también que hagas intrínsecamente como esa invitación, ¿sí? En que yo creo que hay que priorizar mi bienestar, mi salud emocional, mi tranquilidad. Es importante buscar ayuda, por supuesto, pero ahí también entra algo importante, era lo que estabas hablando, y es el contexto, ¿sí? Y yo creo que nosotras, Gaby, y yo también como psicólogas clínicas y que trabajamos con terapias contextuales, es importante mencionar de que el contexto definitivamente tiene una gran relevancia a la hora de trabajar con pacientes con esta sintomatología, porque comienzan de cierta forma a creer que pueden cambiar algo y a la larga es algo que también sale de su control, ¿no? Es algo que no depende de ellos cambiarlo. Creo que hay algo más de base. Y es todo lo que tú estabas mencionando y lo que nos has estado hablando a lo largo del capítulo, y es precisamente ese clima, y más allá de ese clima, esa cultura, porque es una cultura organizacional, no se cambia de la noche a la mañana. Entonces, ahí es donde realmente yo creo que es importante también tomar conciencia de que cuando toque tomar decisiones en pro a mi salud y a mi bienestar, pues toca hacerlas, ¿no? No se puede dar espera. El sentido de pertenencia a las organizaciones es importante, pero ese sentido de pertenencia que tenemos con nosotros mismos, con nuestra salud mental y con lo que somos como personas, es mucho más importante que eso que está después de nosotros, ¿no? Que el contexto, sí, el contexto laboral es necesario, y uno necesita también del trabajo para sentirse bien en ciertas áreas de nuestra vida. Lo que tú lo decías al principio, es un factor también en que la persona se puede desarrollar. Pero cuando empieza a ser problemático, es un momento para evaluarse si esto es realmente lo que yo quiero o si esto es realmente lo que más me conviene en sentido de mi salud emocional y mi salud física. Es que estoy en línea con lo que ustedes están planteando, porque es, por ejemplo, lo que le ocurre a la persona que se vuelve adicta al trabajo. Yo al inicio del episodio decía, el trabajo es una dimensión muy importante en la vida de los seres humanos, nos conecta con nuestro propio sentido de vida, pero no dije que era la única dimensión, es una dimensión de otras dimensiones, la dimensión espiritual, es decir, es una partecita, pero no es toda nuestra vida entera. Y creo que hay que saber colocar límites. Esto es muy importante porque es que si no, eso luego nos pasa facturas. Los adictos al trabajo, por ejemplo, no logran colocar estos límites y al final terminan estando muy enfermos y terminan muy solos en la vida. ¿Por qué? Porque no dedicaron tiempo a cultivar relaciones familiares, relaciones sociales, que es tan importante para la experiencia del bienestar de las personas. Y yo también acá quiero agregar algo para los colegas que nos escuchan, y es que
Nosotros, al ser parte de las ciencias de la salud, pues nos han enseñado en nuestra formación a establecer prácticas para cuidar a los demás, ¿cierto? Prácticas como enseñar a que las personas cuiden de su salud mental, por ejemplo. Y a veces nos dedicamos todo el tiempo a esto, a promover la salud en entornos comunitarios, organizacionales, y caemos en una paradoja del mundo del trabajo, es que lo que enseño a los demás no lo aplico para mí mismo. Porque, claro, cuando cuidamos a los demás, es uno de los riesgos de las labores del cuidado. Me termino descuidando a mí mismo. Y es que hay una línea allí muy delgada y creo que para nosotros un signo de alarma muy importante es cuando comenzamos a percibir que nos estamos descuidando, porque es que para poder cuidar, para poder ser productivo en mi lugar de trabajo, primero debo cuidar de mí mismo, de mí misma, no puede ser de otra manera. Entonces creo que cuando a veces hacemos tantos sacrificios, cuando a veces decimos, no, es que esto voy a hacerle así solamente 5 años de mi vida, voy a trabajar muy fuerte. Creemos a veces que el cuerpo y la mente van a resistir, ¿cierto? Pero es que eso pasa factura, pasa sí o sí factura. Entonces siempre hay que pensar que es que ese equilibrio es fundamental en la vida de las personas y que cuando no hacemos cosas en pro de ese equilibrio, luego hay un momento de la vida, por ejemplo, con la enfermedad, que nos dice, viste que desde hace 2 años te comencé a mandar alertas, viste que comenzaron a pasar estas cosas en tu cuerpo, en tus emociones y no me quisiste colocar cuidado, entonces aquí hay una consecuencia, ¿cierto? Ojalá no nos pase eso, ojalá no tengamos que llegar a ese momento de la vida en el cual tengamos que aprender de manera abrupta porque llega un suceso muy fuerte que nos paraliza. Y saben además, colegas, que a veces esos sucesos fuertes, a veces los omitimos también. A veces llegan mensajes muy fuertes a nuestra vida, como la enfermedad, y decimos, no, no hago introspección, no reflexiono de por qué es que esto me está ocurriendo, ¿sí? Además, estoy trabajando 12, 13 horas al día. Hay personas que, yo he escuchado en algunas entrevistas a directivos que me dicen con vehemencia, es que yo duermo 3 horas al día, uno para qué necesita dormir más, porque es que hay que producir. Digo, ¿cuánto tiempo este cuerpo y digamos que la psique de esta persona va a soportar un ritmo de esto? No va a ser por mucho tiempo, eso luego va a pasar factura. Entonces, ojalá no esperemos a que esa factura nos pase, no esperemos a que la enfermedad nos acoja, la enfermedad física o mental, sino que pues trabajemos en prácticas también de autocuidado para que podamos vivir en plenitud la experiencia del mundo del trabajo. Maravilloso, Eliana, esto que nos comentas, estos hábitos de autocuidado y dejar también la invitación de saber de que la vida no es solamente trabajo, hay diferentes áreas. De hecho, me encanta que hayas mencionado también esa espiritualidad, porque creo que es un área importante y un área que genera un factor protector bastante importante en la vida de las personas. Tenemos área personal, familiar, en fin, somos la conjugación de muchas cosas y todo eso influye para tener un bienestar, ¿sí? Emocional, una salud mental adecuada. Entonces, me parece maravilloso, de verdad increíble todo lo que nos has comentado. No sé si Gaby tenga alguna pregunta en particular, ya para ir finalizando, de pronto, no sé, recomendaciones, que esta está muy bien hacia todos los colegas, porque de hecho lo mencionaste también a aquellos que cuidamos, ¿no? Porque es algo que también se está hablando mucho y se ha escuchado bastante, ¿no? Del cuidado de aquellos que cuidan a otros. Entonces es importante esta invitación que hiciste. No sé si Gaby tenga alguna otra pregunta o para ir dando cierre con recomendaciones. Podemos sintetizar también en esas recomendaciones a los directivos que también nos pueden posiblemente estar escuchando en este momento y que quieren que ese bienestar o ese clima laboral en su organización cambie. Sí, creo que es que ese directivo, esa directiva también es una persona trabajadora, ¿cierto? Es decir, esa persona trabajadora también debe cuidarse a sí misma para poder cuidar de los intereses financieros de la organización, no son cosas independientes. Entonces, esos directivos vincularlos también a nuestros programas de salud mental en el trabajo, porque a veces el directivo dice, ah, sí, hagamos este programa de bienestar para los trabajadores y no se incluyen. Hagamos estas capacitaciones de gestión emocional para los demás. No, no, no. Es decir, hay que estar ahí en primera fila porque es que ese directivo también es una persona que se agota, que se cansa, que tiene sus motivaciones, su proyecto de vida. Entonces, un poco que se den la oportunidad de vivir estas experiencias y estos programas de bienestar laboral para que puedan ver cómo esto transforma sus vidas y puedan también creer en esto, ¿no? Que también se den la posibilidad de
mostrar esa parte vulnerable, porque a veces el directivo no quiere que los demás lo vean vulnerable, porque es que yo soy la persona que tiene el peso de esta organización, claro, pero también eres una persona, también eres un ser humano. También hay que humanizar a ese directivo y a esa directiva que se equivoca, que tiene temores, que tiene miedos. Entonces, ellos y ellas, bienvenidos a estos programas de salud mental, no solamente para que aprueben la inversión, sino para que vivan, y una vez lo vive, ¿cierto? Así como dicen a veces en nuestra tierra que quien lo vive es quien lo goza con el carnaval, pues así mismo, ¿no? Cuando yo hago parte del programa de mindfulness, comienzo a ver los cambios en mí mismo y digo, oiga, esto sí que me está cambiando la vida. Ahora creo en esto. ¿Por qué? Porque no solamente firmé un documento donde aprobaba la inversión, sino porque hice parte de esto. Hay que hacer parte, no hay que vivirlo desde afuera, hay que involucrarse, porque en la medida en que yo veo cómo esto transforma mi vida, pues tengo mayor convencimiento de que esto puede también transformar la vida de mi equipo de trabajo. De acuerdo, Eliana. Bueno, ejemplificar un poco también, involucrarse. Creo que es una invitación también muy importante, pues, a las personas que nos están escuchando y que tal vez sean directivos o sean líderes de empresa. Entonces, pues, Eliana, de verdad, pues nada, muchísimas gracias. Quiero, en nombre de Gaby y mío, pues, de verdad agradecerte mucho todo el conocimiento que nos has impartido, que nos has compartido el día de hoy a nosotras, a nuestros oyentes. De verdad, es un espacio muy valioso que sé que va a ser también de motivación para muchas personas que nos escucha. Así que pues nada, me gustaría realmente pues uno que nos comentes a nuestros oyentes tal vez las redes donde te pueden comenzar a seguir, si quieren conocer también un poco más de tu experiencia, por qué no, si de pronto necesitan algún apoyo a través tuyo y también si tienes algún mensaje a nivel ya final, pues te escuchamos. Claro que sí, voy a compartirles mi cuenta de LinkedIn, me pueden encontrar allí como Eliana Quiroz González, allí habitualmente estoy subiendo contenido, estoy subiendo también resultados de las investigaciones que desarrollo, porque creo que es importante desde la evidencia mostrar cómo esto funciona, ¿cierto? Es una forma también de demostrar que no solo es un discurso romántico, sino que la evidencia va hacia allá y que estudios nos pueden acercar a decir esto sí funciona, esto no funciona, y tener prácticas basadas en la evidencia que podamos implementar en las organizaciones. Y como mensaje final para todas las personas trabajadoras, pues decirles que no creamos que es una utopía pensar que puedo estar en un lugar de trabajo en el cual me pueda sentir bien realizado, en el cual pueda sentir que aporto a la organización y que puedo disfrutar de lo que hago, ¿cierto? Porque a veces creemos que esto ocurre en mundos diferentes. Creo que es posible, pero creo que también cuando estamos en estos lugares de liderazgo, por ejemplo, en áreas de talento humano, es nuestra responsabilidad velar por porque esto sea porque esto sea una realidad, ¿cierto? Es decir, creo que quienes nos dedicamos a trabajar en áreas de talento humano debemos mostrar a estos directivos cómo esto es una inversión, cómo hay que trabajar en esto para que las personas realmente puedan tener una experiencia de bienestar. Si queremos poblaciones, países con salud mental, sí o sí hay que trabajar en la salud mental en el trabajo, es decir, es, es natural, es natural. Así que la invitación es también a las instancias gubernamentales. De esto hay que hablar en torno a política pública, además, es decir, esto nos mueve en diferentes instancias, así que creamos que esto realmente aporta valor y que es nuestra responsabilidad, pues, hacernos cargo de ello. Gracias, Eliana, por hacernos ver que las personas, las organizaciones y los puestos de trabajo influyen no solo en el futuro de esa posible organización, sino también en el entorno y en la sociedad, y en cómo y lo que convivimos con otras personas. Les queremos también agradecer a nuestros oyentes por estar conectados con Conexión Mental.